Hola a todos, muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a este segundo día de trabajo de este 14 curso de actualización en nutrición, alimentación y microbiótica intestinal por un futuro saludable. Yakult y la Universidad Tecnológica de México, Campus Toluca, agradecen que nos acompañen en esta sesión. Para dar continuidad, seguiremos con la misma dinámica del día de ayer. Les pedimos a los asistentes que sus dudas las escriban en el chat y al finalizar la participación del especialista, estas serán resueltas. Es de nuestro conocimiento que el estado de salud es el resultado multifactorial al paso de los años ha crecido nuestra población. Mientras más mentes, más temas podemos investigar y más incógnitas poder resolver. Y estas se nos presentarán. Hoy hablaremos de temas diversos, desde el macrosómico, como es lo de nuestro medio ambiente, y del microscópico, como son las bacterias de nuestro intestino y su relación con la salud. La alimentación es una de las actividades humanas que mayor cantidad de gases de efecto invernadero emite. Sabemos que la producción de alimentos se verá afectada en un 25% a raíz del cambio climático. Es indispensable considerar nuevas formas de producir alimentos y de alimentarnos para disminuir el impacto en el medio ambiente por la forma en que se producen los alimentos. Nos acompaña hoy la maestra en Ciencias de la Salud, Andrea Vivian Cruz Castillo, cuya trayectoria es la siguiente. Licenciada en Nutrición y maestra en Ciencias de la Salud por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Docente de asignatura desde hace ya 10 años. Actualmente apoyando la coordinación de docencia de la licenciatura en nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de México. En el ICEMIN fue responsable del programa de vacunación universal y nutrición de menor a 5 años y encargada del departamento de epidemiología. Asimismo, trabajando en la estancia de investigación en el MD Anderson Cancer Center de Houston y en el Centro Médico Adolfo López Mateos, quien el día de hoy nos presentará el tema Impacto de la alimentación en el cambio climático. Maestra Andrea, muchísimas gracias por su participación. Sea usted bienvenida, el foro es todo suyo. Muchas gracias, Emanuel. Buena tarde a todos. Antes de empezar la participación, quiero agradecer al comité organizador de este 14 curso de actualización en nutrición que organiza Yakult muy atinadamente cada año y que, bueno, la pandemia no fue un impedimento para que siguieran estas participaciones a distancia, ¿verdad? Nada más les pido, por favor, si me permiten compartir la pantalla o si me van a apoyar. Listo, maestra. Gracias. Y bueno, pues hemos preparado este tema a petición de la licenciada Moni, que también agradezco públicamente la invitación. Es la segunda vez que participo en este foro, una vez pues presencial y ahora a la distancia. Entonces, un saludo a todos, siempre preocupados Yakult en esta parte de la capacitación y actualización de los profesionales de la salud. Entonces, bueno, el tema que vamos a compartir el día de hoy es el impacto de la alimentación en el cambio climático. Recientemente, en el 13 de noviembre, ¿verdad? Culminó una de las principales cumbres en materia de sustentabilidad y los acuerdos internacionales que los líderes de los países han estado gestionando, ¿no? Entonces, como licenciados en nutrición, pues no podemos estar exentos de conocer lo que está sucediendo allá afuera. Y bueno, la alimentación entonces es una de las principales acciones que nosotros tenemos como referencia en nuestro día a día, ¿verdad? Declaro no tener conflicto de interés con la presentación que voy a compartir con ustedes y que, bueno, no he recibido ninguna remuneración económica por esta. Pertenezco al Código Nutricia, que es un código, ¿no?, integrado por profesionales de la salud, muy específicamente por licenciados en nutrición, en donde declaramos no tener conflictos de interés con la academia, principalmente cuando hablamos de alimentación. Mi casa de estudios, la Facultad de Medicina. Y bueno, esta es la agenda que vamos a compartir el día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el cambio climático, sobre lo que es la huella ecológica,
cómo es que la agricultura está siendo un mecanismo, perdón, un mecanismo que potencializa los efectos del cambio climático y viceversa. Los efectos del cambio climático afectan a la agricultura y qué podemos hacer, ¿no? Entonces, lo más interesante es que así como la agricultura genera grandes emisiones de gases de efecto invernadero y propicia todos los fenómenos del cambio climático, asimismo se convierte en un poderoso mecanismo de mitigación de estos gases. Bien, entonces, para empezar un poquito a platicar sobre el cambio climático, vemos este diagrama, ¿no? Que año con año pues hemos estado viendo su evolución y que nos damos cuenta cómo paulatinamente ha ido incrementando la temperatura de nuestro planeta, ¿no? Hace algunos años con estas cumbres internacionales había una meta establecida de no permitir que las actividades humanas superaran o permitieran el incremento de la temperatura a nivel global de más de 2 grados centígrados, ¿no? En 2015 con el Acuerdo de París se reduce esta meta a 1.5 grados y en las últimas reuniones internacionales se confirma esta temperatura. Si nosotros sobrepasamos esa temperatura, los efectos a los ecosistemas y a la biodiversidad van a ser irreversibles y como planeta estaríamos sufriendo grandes problemas hacia garantizar una seguridad alimentaria, ¿no? El cambio climático como tal no es malo, ¿no? Esto hay que dejarlo en claro. El cambio climático no es algo que no podamos nosotros o que esté mal que esté sucediendo. El cambio climático es algo natural, es algo que el planeta año con año y durante sus diferentes épocas y eras geológicas ha vivido. Sin embargo, hoy en día con la actividad humana nosotros estamos acelerando ese cambio climático y entonces los procesos que se tenían programados para 1 o 2 siglos se están viviendo en 50 años o en 30 años, ¿no? Entonces, estos cambios pues son naturales, ¿no? Como lo dice la diapositiva, son naturales y son parte de este recambio de la naturaleza propiamente. Sin embargo, nosotros con nuestro accionar pues hemos estado acelerando, ¿no? Es muy importante que pensemos que no todo está en manos de los políticos, que no todo está en manos de los diputados, ahora con esta parte de la aprobación de la reforma energética, de los presupuestos, etcétera, sino que también nosotros veamos como ciudadanos y como profesionales de la salud en dónde podemos nosotros participar y poner nuestro granito de arena, ¿no? Entonces, el cambio climático se da también por estas actividades humanas. Las concentraciones de los gases de efecto invernadero pues han estado en su nivel más alto en los últimos 2 millones de años y como resultado pues entonces tenemos este aumento en la temperatura, este deshielo, ¿no? de los polos y de los casquetes polares que lo que hacen es aumentar el nivel del mar, ¿no? Y entonces el nivel del mar se convierte en una alteración del ecosistema marino que va a tener repercusiones a nivel de la alimentación, a nivel de ciudades y de estas zonas costeras que se encuentran justo al nivel del mar. Entonces, en la última década, entre el 2010 y el 2020, es la época más cálida que se ha registrado en el planeta, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias que vivimos hoy en día con todas estas alteraciones en la naturaleza propiamente del planeta? Vivimos sequías, vivimos escasez de agua, incendios, aumento en el nivel del mar, inundaciones, los deshielos, tormentas más fuertes que otras, alteraciones en el patrón de lluvias, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto va a modificar el ecosistema como nosotros lo conocemos y va a modificar el equilibrio entre los ecosistemas y por lo tanto la producción de alimentos. Entonces, por eso es importante que como profesionales de la salud y licenciados en nutrición sepamos que tenemos que hacer cambios desde ya, ¿no? Desde ayer, casi, para, para garantizar que tendremos una producción a largo plazo, ¿no? Entonces, todas estas consecuencias del cambio climático podrían ser esperadas como normales, pero hoy en día, insisto, este agotamiento de recursos y este exceso de las actividades humanas, pues están haciendo que se presenten con mayor velocidad y con mayor intensidad.
Entonces, ¿cuáles son de las principales actividades humanas que alteran y que emiten estos gases de efecto invernadero? La explosión demográfica, cada vez somos más, ¿no? Somos cerca de 7,000 millones de habitantes en el planeta, entonces imagínense un solo planeta para 7,000 millones, pues sin duda hay un agotamiento de recursos. El consumismo que podemos hacer, y puede ser desde el consumismo de alimentos hasta el consumismo de bienes, productos y servicios. Deforestación, ¿no? Por la tala inmoderada y la tala clandestina de nuestros bosques y de estos grandes pulmones que tenemos en las zonas para hacer este ejercicio de limpieza del aire, ¿no? Y de oxigenación del aire y producir oxígeno para consumir el CO2 y de alguna forma limpiar la atmósfera y el aire en el que nosotros nos desarrollamos. La desertificación, sobre todo aquí haciendo un abuso en el cambio de uso de suelo, quitando zonas como bosques y selvas para explotar y para producir alimentos, por ejemplo, o el ganado mismo. Entonces, estos cambios de uso de suelo provocan desertificación y al final, pues diríamos coloquialmente, ¿verdad? La tierra ni para Dios ni para el diablo, ni funge su función como un bosque o como una selva, ni termina de ser un área productiva porque la tierra propiamente no se presta para eso, ¿no? No tiene los nutrientes necesarios para producir alimentos. La pérdida de la biodiversidad, ¿no? Que también es un elemento muy importante en la alteración de los ecosistemas y que evidentemente tendrá repercusiones para la forma en la que nos alimentamos y pues sin lugar a dudas la contaminación, ¿no? De cualquier tipo, la contaminación del aire, la contaminación del suelo, del agua y en general la contaminación. Entonces, todas esas son un resumen, ¿no? Muy breve de lo que nosotros como seres humanos estamos haciendo y propiciando para aumentar estas variaciones climáticas y fomentar el cambio climático, ¿no? Y el calentamiento global como consecuencia. Entonces, aquí yo les dejo este código QR. Es un código que los va a llevar al cálculo de la huella ecológica. Tal vez lo han escuchado, tal vez no lo han escuchado, pero bueno, la huella ecológica es un indicador que nosotros utilizamos para conocer el impacto de mi existencia en el planeta, porque mi sola existencia genera un impacto al planeta. Respiro, consumo, utilizo agua, utilizo un transporte, etcétera, ¿no? Entonces, la huella ecológica es una herramienta que nos sirve para determinar qué tanto recurso estoy utilizando. Tradicionalmente y las asociaciones internacionales nos dicen que la huella ecológica de cada ser humano es alrededor de 2.7 hectáreas por año. Eso es lo que estamos utilizando nosotros. Sin embargo, el promedio o lo que la Tierra es capaz de proporcionarnos es solo 1.8 hectáreas por año, ¿no? Entonces, imagínense este déficit de 0.9 hectáreas es lo que nosotros estamos consumiendo de más. Es como si a ustedes les dan 100 pesos, ¿no? Para gastar en el cine y entonces se gastan 120. ¿De dónde salen esos 20 pesos adicionales? Del planeta. Ajá. Entonces, esto es lo que a nivel mundial se tiene en promedio 2.7 hectáreas. Nosotros estamos utilizando, el promedio es menor. Entonces, este código QR se los dejo para que ustedes hagan un cálculo, hagamos esta plática un poco más interactiva, ustedes logren hacer este cálculo de la huella ecológica, pueden escanearlo con su celular y si no, bueno, el equipo de Yakult tiene la liga que les pueden compartir en el chat si es que alguien no puede hacer la lectura o está conectado desde el teléfono para que hagamos este ejercicio, ¿no? Y entonces veamos con nuestro estimado de consumo qué tanto impacto tiene mi presencia en el planeta. Y bueno, quienes hayan ya logrado entrar, esta es una calculadora de la huella de carbono de la Global Footprint Network, que es una organización a nivel internacional que aborda diferentes rubros para podernos estimar o hacer una estimación de qué tanto estamos consumiendo. Uno es primero el consumo de productos pecuarios, en donde entra esta parte de la alimentación. Otro es el consumo de alimentos no envasados o de forma natural.
las características de mi hogar. Si tengo una casa construida con tabicón, con tabique, con ladrillo, con adobe, etcétera. El uso de las energías renovables, ¿qué tanto uso de energía renovable yo tengo en mi hogar? La generación de basura en comparación con mis vecinos, qué tanto estoy emitiendo residuos, y el uso del transporte, ¿no? Y aquí en el transporte, quienes estén ahorita ahí entrando al cálculo de la huella, verán que es el transporte diario, el transporte privado, el transporte público, incluso si haces viajes a lo largo de tus periodos vacacionales o a lo largo de alguna otra actividad en donde hagas uso de transportes aéreos, por ejemplo. Entonces, todos estos es lo que nos va a estimar el cálculo de nuestra huella ecológica. Aquí les pongo una captura de pantalla de lo que es la página inicial de esta calculadora. Ahí viene tomar el primer paso y bueno, ustedes van recorriendo las barritas ahí para hacer un estimado y un cálculo de lo que ustedes están consumiendo, ¿no? En promedio de su vida diaria. Y aquí abajo tienen ustedes una captura de pantalla de los probables resultados. Estos son, por ejemplo, aquí lo llené así, ¿no? Para efectos de la presentación. Tengo un cálculo de 3.3 tierras, ¿no? Y me dice cuál es mi día de sobregiro. Es decir, que hace un estimado de en qué momento del año yo he gastado mayor cantidad de recursos, ¿no? Estos 3.3 tierras significa que mi estilo de vida requiere 3.3 veces más recurso de lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque planeta solo tenemos uno, pero mi estilo de vida está haciendo que yo esté consumiendo 3.3 veces más. Entonces, ¿cuál es la traducción o cuál es lo que nosotros podemos deducir u obtener como conclusión del resultado? Que definitivamente mi estilo de vida está por encima de lo que el planeta me puede proporcionar, ¿no? Porque solo tengo un planeta, pero estoy haciendo el uso de como si tuviera los 300 pesos en lugar de los 100 pesos para ir al cine. Entonces, esto es como también un ejercicio de reflexión para todos, para que pensemos qué podemos hacer desde nuestro estilo de vida para tratar de disminuir nuestra huella ecológica y pues en medida de lo posible mejorar estos resultados. Evidentemente no es de la noche a la mañana, hay muchas cosas que no están en nuestras manos, como a lo mejor el transporte público, pero hay otras que sí, sobre todo sobre el uso de plásticos de un solo uso, la alimentación, que ahorita vamos a tocar ese tema, el uso de la energía eléctrica, el dejar conectado o no conectado los equipos eléctricos en casa, dejo el celular cargando toda la noche. Entonces, son pequeñas acciones que podemos nosotros mejorar y que evidentemente tendrán un resultado a grandes escalas, ¿no? Recordemos que pequeñas acciones tienen efectos globales, entonces buenas y malas, ¿no? No nada más las buenas, entonces las malas también. Entonces, por eso es importante empezar ahorita a tener ciertos cambios en nuestro estilo de vida para mejorar estos resultados. Aquí les pongo una frase de Pedro Sánchez, presidente de España, que nos dice: hay que ir más lejos y hacer las cosas más rápido en materia de emisiones, ya que o marcamos un punto de inflexión o dejaremos atrás el punto de no retorno, ¿no? Entonces, aquí pues es la invitación a hacer cambios en nuestro estilo de vida, cambios en nuestra alimentación, los profesionales de la salud, cambios en cómo oriento a mi población hacia una alimentación sustentable, pero también saludable, ¿no? Entonces, quitarnos estos paradigmas de que pues si no comes carne, no comiste saludable, ¿no? O quitárselos a los pacientes también y darle opciones. Aquí les pongo en la imagen, en la presentación, una aplicación que se llama The Good Goal. Es una aplicación que aquí les dejo la imagen. Tienen el equipo de Yakult también la liga de esta aplicación, si quieren ponérselas en el chat o buscarlas así en el Play Store o donde bajamos nuestras aplicaciones. Es una aplicación que nos ayuda a establecer metas y tú haces un diagnóstico igual de tu estilo de vida y te va a poder arrojar con lo que tú estás colocando en tu aplicación, te va a dar sugerencias de qué puedes hacer como un reto semanal. Y entonces cada semana tienes un reto
para mejorar tu impacto al medio ambiente, ¿no? Entonces, aquí hablamos desde el transporte, alimentos, uso de plásticos, compras, transporte, todos los rubros que ustedes puedan contestar en la huella ecológica se abordan en esta aplicación. Y ojo, no me están pagando por promocionarla, ¿no? Simplemente yo la encontré en el internet, la tengo descargada, la he estado explorando y dije, bueno, como opción para quien quiera mejorar su estilo de vida, pues en una aplicación que te esté recordando en el teléfono, pues igual es una excelente opción, ¿no? Y bien, ¿qué es lo que sucede en la relación con la agricultura y el cambio climático? ¿Por qué se vuelve importante el tener nosotros a la agricultura como un mecanismo de mitigación? Porque ya les platiqué al principio, los efectos de la agricultura es generar muchos gases de efecto invernadero y entonces provocar o aumentar la concentración de gases y favorecer un estado de cambio climático y viceversa, ¿no? Hay como una relación aquí de un círculo, podríamos decirlo vicioso, en el sentido de que el cambio climático también va a generar cambios en la agricultura, ¿no? Entonces, es una relación, yo les digo como amor-odio, ¿no? En el cual la agricultura y el cambio climático están muy de la mano y se aman y se odian porque una depende de la otra, pero la otra también afecta a la una y así están, ¿no? En esta situación como de debate. Entonces, la agricultura y la alimentación tienen la agricultura y el cambio climático tienen estos datos, ¿no? La agricultura de gran escala que conocemos, ¿no? Los grandes productores de alimentos, y pensemos en mil marcas de producción de alimentos, ocupan entre el 70 y el 80% de las hectáreas a nivel global de la tierra cultivable, ¿no? Entonces, tienen una gran superficie ya establecida a la producción de alimentos. Esta industria o este sector consume cerca del 80% del petróleo que está disponible, consume cerca del 80% del agua, ¿no? Y genera entre un 20 y un 30% de los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, algo interesante de la última COP, de la COP26 que les platicaba en un inicio, es que por primera vez durante tantos años que se han llevado a cabo estas reuniones internacionales, se tocó el tema del gas metano. Casi siempre son tres los principales gases: dióxido de carbono, gas metano y óxido nitroso. En ese orden están en mayor presencia en el ambiente. Entonces, casi todas las cumbres anteriores iban sobre cómo disminuir el dióxido de carbono y el dióxido de carbono y el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque es el más presente. Sin embargo, el gas metano tiene menor presencia, pero mayor potencia en generar efectos negativos. Tiene 21 veces más potencia en generar un efecto negativo a diferencia del dióxido de carbono. Entonces, el gas metano, la principal actividad que lo produce es la agricultura, ¿no? Principalmente del ganado vacuno y del ganado en general, por efectos de los gases propios de la fermentación entérica de este ganado y de los procesos de fermentación del estiércol. Entonces, por primera vez durante muchos años, pues se tocó el tema del gas metano en la COP26 y bueno, habrá que esperar, ¿no? A ver las acciones que los diferentes países puedan proponer. Pero finalmente, pues también es algo que está en el territorio de los que estamos en el ámbito de salud. Entonces, por eso es importante considerar ciertas variaciones y adecuaciones a nuestra alimentación. También en la agricultura se le atribuye una tercera parte del desperdicio de alimentos, ¿no? Y dentro de los objetivos del desarrollo sostenible tenemos el número 2, que es hambre cero, y el reto y el desafío para la humanidad es quitar el hambre para el año 2030. Ese es el objetivo. Sin embargo, bueno, los estudiosos y quienes escriben sobre esta parte de producción y distribución de alimentos nos dicen, es que la producción es suficiente de alimentos, lo que falla son los mecanismos de distribución, por eso hay hambre, porque no se distribuyen de manera correcta y hay una buena parte de alimentos que se está desperdiciando, principalmente alimentos ricos en agua
por obvias razones, su descomposición es mucho más fácil. Y hablamos de frutas y verduras, ¿no? Las legumbres como tal son los alimentos que más se desperdician y en realidad pues tal vez no tendríamos que motivar ese aumento tan acelerado de producción de alimentos, simplemente con establecer mecanismos de distribución más eficientes e infraestructura para ellos sería suficiente, ¿no? Este desperdicio supone también gases de efecto invernadero, suponen cerca del 8% de estos gases y entonces la agricultura da una buena cantidad de gases de efecto invernadero a abonar a este cambio climático. Ahora, en esta relación amor-odio, ¿no? Entre el cambio climático y la agricultura, ya vimos que las sequías, las inundaciones, etcétera, afecta a la producción, se limita el rendimiento y entonces ya no hay la suficiente producción o lo que nosotros esperábamos que iba a producirse. Si un agricultor esperaba 6 toneladas de maíz, pues a lo mejor con las inundaciones de ahora entre septiembre y octubre, pues va a recibir una, ¿no? Y entonces hay una afectación directa al rendimiento y a la cantidad de alimento disponible. Sin embargo, hay otros efectos en los alimentos a causa del cambio climático, como cuáles efectos biológicos, en donde podemos ver una disminución en la blancura del arroz y en las características organolépticas de los alimentos. Y entonces se vuelve un alimento no tan atractivo para las personas. Disminución de la proteína, especialmente en el trigo, ¿no? Cuando tenemos estas elevadas temperaturas y aumento en la concentración de dióxido de carbono y de ozono, tenemos estas modificaciones. Presencia de mala hierba, ¿no? Alrededor de los cultivos de alimentos y por lo tanto hay una competición entre el cultivo como tal y la mala hierba por los nutrimentos de la tierra y por todos los recursos que se tienen. Entonces, esto hace que tarde más en crecer ese cultivo y que tenga estas alteraciones biológicas, ¿no? Aunado a esto, las plagas y las enfermedades que se pueden dar en la producción de alimentos por efecto de la concentración del CO2 y del ozono. Otro efecto es en el rendimiento, que ya platicamos un poquito. Y bueno, los cereales son los más afectados, ¿no? Entre el maíz y el trigo puede haber una disminución hasta de un 10% menos de lo esperado cuando la temperatura sube por encima de los 30 grados centígrados, ¿no? Su nivel de tolerancia son los 30 grados, el grado 31, 32, 35, ya hay una afectación. Y diríamos, ay maestra, pues a lo mejor en estas zonas no hay tanto ese aumento de temperatura, pero pensemos en las zonas del norte o en el sureste, en donde entre la temperatura y la humedad se ve afectada la producción de alimentos. Algunos cereales como el trigo pueden tener mejoras en el rendimiento cuando hay altas concentraciones de CO2 y el trigo tiene esta particularidad de que de alguna forma a altas concentraciones de CO2 aumenta su volumen, aumenta su rendimiento y los productores dirán, híjole, qué bien, vamos a tener mayor cantidad de producción de alimentos, pero recordemos el dato anterior, se ve afectada su calidad en proteína. Entonces, como nutriólogos, tendremos que estar pendientes de estas variaciones que pueda haber, ¿no? ¿Por qué? Porque el trigo que nosotros conocíamos hace 10 años va a tener una concentración distinta al que vamos a conocer en 15 años por efectos de la contaminación. Otros efectos es el abastecimiento y disponibilidad de alimentos. Hay una afectación a la asequibilidad de los alimentos, justo por lo que platicábamos hace un ratito, las inundaciones, las sequías, la falta de infraestructura y lastimosamente quienes más sufren los efectos del cambio climático son los sistemas alimentarios de pequeña escala. ¿Por qué? Porque son los pequeños productores, son los que dependen totalmente del temporal de lluvias, a diferencia de los sistemas alimentarios de gran escala, que muchas veces tienen hasta asegurado su cultivo. Y si se inunda o llueve o truena o relampaguea, ellos no pierden. Entonces, aquí sí hay una afectación más directa hacia los pequeños productores, ¿no? Y bueno, por último, también la generación de ETAs o enfermedades transmitidas por alimentos.
Nosotros sabemos que con el cambio climático se dan otros fenómenos, ¿no? Seguramente alguien ha escuchado el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña, y estos fenómenos lo que hacen es movilizar las corrientes oceánicas de un continente a otro, del continente americano hacia Oceanía y viceversa, ¿no? En estas corrientes tradicionales. Entonces, cuando se da el cambio climático, hay esta movilización de aguas que generan inundaciones en un lado y monzones eternos y sequías en otros, ¿no? Y entonces esta movilización de lluvias también hace que haya esta posibilidad de que se estén moviendo los organismos, microorganismos patógenos que sean propicios de una zona, pero que al trasladarse a otra puedan generar un padecimiento y una alteración en ese ecosistema. Entonces, no solo hay una afectación como tal a la disponibilidad y a la seguridad alimentaria por el acceso a los alimentos, también hay afectaciones que están ligadas a la forma en la que conocemos a los alimentos. Entonces, por ello la importancia de hacer cambios, ¿no? Ahora, hablando del ganado, ¿no? Y aquí hago pues esta pausa, ¿no? Porque evidentemente lo que les decía hace un ratito del gas metano, pues el ganado es una de las principales fuentes de las emisiones de este gas, ¿no? Podríamos decir que es responsable hasta de un 14% de las emisiones que están generando gases de efecto invernadero. Entonces, el ganado ha venido en aumento. ¿Por qué? Porque nosotros como consumidores, como sociedad, hemos aumentado nuestro consumo de carne, ¿no? Y lo que les decía hace un ratito que empecemos a quitar esa ideología de que pues si no comí carne ya sentí que no comí, ¿no? Y entonces tengo que comer un trozo de carne. Aquí nos estima la FAO que para el 2050 el consumo medio de carne va a aumentar hasta en un 40% lo que estamos consumiendo ahorita. Entonces, imaginen cómo vamos a estar en temas de cambio climático, de temperatura atmosférica y global para estos años, ¿no? Y si a esto le aumentamos este factor del consumo, pues esto va a ser cada vez más y más potenciado, ¿no? El ganado también sufre cuando hay estos efectos del cambio climático, cuando aumenta la temperatura atmosférica por encima de los 30 grados centígrados, disminuye la cantidad de alimento que consume el ganado y disminuye la fertilidad del ganado. Entonces, para los ganaderos, pues resulta también una pérdida, porque ellos mantienen durante un periodo de tiempo al ganado para obtener sus dádivas y recuperar su inversión a través de la venta. Pero, ¿qué sucede si hay infertilidad por parte del ganado? Pues el ganado no se va a reproducir y entonces las ganancias van a ser menores, ¿no? Entonces, aquí lo importante pues es también considerar que también el ganado tiene implicaciones y algunos resultados por efectos del cambio climático. De manera muy práctica, cuando nosotros hablamos en términos de recursos para producir alimento, vemos que para producir una caloría de un alimento de origen animal, pues requiere de más de una caloría de origen vegetal porque se alimenta el animal, ¿no? Entonces, la carne que nosotros consumimos requiere de grandes cantidades de recursos para poder llegar a nuestra mesa. Entonces, aquí les pongo esta infografía en donde nos dice que para producir 1 kilo de carne se liberan alrededor de 15,000 kilogramos de CO2 y se utilizan alrededor de 14,000 litros de agua, ¿no? Y entonces, pues parece muy inocente, pero el costo ambiental que genera la producción de carne, pues es bastante, ¿no? Además de la liberación de los gases, pues es todo el consumo de recursos que está detrás de ese ganado. Hablemos de agua, hablemos de alimentos o de piensos. Buena parte de la superficie que está destinada para la producción de alimentos es justamente para la producción del forraje que alimenta al ganado. Es decir, hay mayor superficie de alimentos, hay mayor superficie de producción de alimentos para alimentar al ganado que para alimentar a las personas. Entonces, eso lleva a un costo todavía adicional, ¿no? Y con esto, ojo, no estoy diciendo que todos nos tengamos que hacer vegetarianos estrictos o veganos estrictos o cambiar radicalmente nuestra forma de alimentarnos. Simplemente es
modular y hacer un ajuste a lo que tradicionalmente estamos haciendo y obviamente como licenciados en nutrición pues también tener esta capacidad de orientación hacia la población, ¿no? Bien, aquí les tengo otra actividad. También aquí el equipo de Yakult tiene la liga de esta calculadora de carne. Si la quieren poner en el chat por si alguien no tiene oportunidad de hacer el cálculo a través del código QR. Este Meat Calculator nos dice qué tanto estás consumiendo de carne, ¿no? Y entonces estimar si este consumo está siendo por encima de lo que tradicionalmente podríamos esperar y hacer un estimado de consumo de carne anual, ¿no? Así como lo hacíamos con el cálculo de la huella ecológica, cuántas hectáreas o cuántos planetas uso al año, este Meat Calculator nos dice cuánto es mi estimado de consumo de carne o de productos de origen animal al año, ¿no? Entonces, pues aquí es una invitación para hacer estos ejercicios, ¿no? Y valorar cómo estamos nosotros alimentándonos y cómo estamos nosotros, pues sí, impactando al medio ambiente y que muchas veces tal vez no lo sabíamos, ¿no? Que tenemos este efecto. Aquí les traigo esta tablita, ¿no? Que nos da este Meat Calculator, que nos dice cuál es el promedio de consumo por kilogramo persona por país. México, si lo ubican en la tablita, está aquí en 63.8 aproximadamente kilos por persona al año. Eso es lo que nos dice esta estimación. Entonces, tenemos países muy por encima, netamente carnívoros, ¿no? Como Australia. Pensemos en Argentina, ¿no? Que también son altamente conocidos por consumo de carne, Brasil, ¿no? Y tenemos otros como la India, como 4.4 kilos de productos de origen animal por persona por año. Entonces, pues estamos en estas gran diversidad de consumos y esto pues solamente es para hacer una estimación, ¿no? Que estamos muy por encima de los países a lo mejor en menor estatus económico de desarrollo, pero también por debajo de otros. Y esto también es algo que nos ha dado mucho un estatus social, ¿no? Si consumes carne, entonces es sinónimo de un buen estatus social. Entonces, la dieta de estratos socioeconómicos más altos se basa en carnes y tiene cerca de más de un 30% de kilocalorías provenientes de productos de origen animal comparado con una dieta tradicional o una dieta rural basada en plantas. Entonces, también por ello muchas veces entramos en este conflicto cultural de no consumir diario carne, ¿no? O invitar a una fiesta y no dar carne. Entonces, son situaciones que pues solo el contexto y los avances en estas investigaciones nos permitirán modificar, ¿no? Este es un breve video que les tengo para hacer un poquito de esta conciencia entre el consumo de carne y el medio ambiente. Y bueno, aquí el video lo que hace es darnos algunos tips, ¿no? Y algunas referencias sobre cómo podemos nosotros mejorar esta situación y es justamente a donde voy ya para ir concluyendo esta participación. ¿Qué podemos hacer? Pues
nosotros tenemos una dualidad, ¿no? Por un lado nos dicen que tenemos que aumentar un 60 o hasta un 70% la producción de alimentos para garantizar que los más de 7,000 millones de personas en el planeta tengan acceso a los alimentos. Sin embargo, por el otro lado, la FAO también nos dice que la producción de alimentos se va a ver amenazada hasta en un 25% a causa del cambio climático. Entonces, por un lado nos dices, tienes que producir más, pero se te van a acabar los recursos. Entonces, tenemos que hacer modificaciones, sí, tenemos que apostar por una agricultura sostenible, una agricultura que sea dirigida al cuidado de los recursos que tenemos, hacer una adecuada gestión del agua, una adecuada gestión del estiércol, adecuada gestión de desechos agrícolas, gestión de nutrimentos, optar por las prácticas agrícolas orgánicas y evitar el cambio de uso de suelo, ¿no? Que definitivamente es una de las cosas que más está afectando al planeta. Y dirán, bueno, maestra, eso es de los escenarios de aquellos que están en los sistemas alimentarios productivos. Nosotros estamos aquí en consulta, nosotros somos estudiantes, ya somos profesionistas, pero también de nuestro lado podemos hacer cambios. Podemos disminuir el desperdicio, ¿no? Indudablemente, como ya lo decía el video, casi una tercera parte de lo que se produce se desperdicia, principalmente frutas y verduras. Entonces, hay que hacer compras razonadas de los alimentos, invitar a la población a hacer compras razonadas. Si son 3 en la casa, bueno, pues no vamos a comprar 3 kilos de naranja, porque eso implica que cada uno se coma 1 kilo, ¿no? Entonces, hacer compras más pensadas, hacer compras también en consumo local. El consumo local es una necesidad imperante. Estamos en un mundo globalizado en donde los alimentos se transportan miles de millones de millas para llegar a nuestra mesa. Y entonces me da cierto estatus el comprar la mermelada importada o comprar la manzana de Estados Unidos, y entonces eso me da cierto estatus. Pero ¿qué es lo que está sucediendo detrás de esos alimentos que recorrieron miles de millas para llegar a nuestra mesa? Pues que están haciendo un uso y consumo de combustibles fósiles que dan lugar a gases de efecto invernadero, ¿no? Y entonces viene el término que se conoce como el food miles, que es la cantidad total de millas que recorren los alimentos antes de ser consumidos. Y yo me pregunto, ¿para qué pagamos precios más caros por productos importados si el consumo local es más económico y es más amigable con el medio ambiente? Entonces, esta también es una invitación a reflexionar si el comprar los alimentos provenientes de otros países y productos de importación realmente nos está ofreciendo lo que nos dice, ¿no? Tal vez el consumo local sea más económico, más accesible, más ecológico, más sustentable, y en estos tiempos de pandemia pues hasta apoyas a las pequeñas familias, ¿no? A salir adelante con estos recursos. Entonces también desde ese punto de vista podemos hacerlo. Podemos motivar a la instalación de huertos familiares, ¿por qué no? Tener al alcance directo de nosotros el cuidado de los alimentos, y apuesto 100% que en cuanto tengamos un huerto familiar, la tasa o el porcentaje de desperdicio de alimentos va a disminuir, porque como ya nos costó a nosotros tiempo, dinero y esfuerzo, lo vamos a cuidar. Entonces, por eso hay que apostar por un consumo local y un consumo más pensado, ¿no? Otra acción sería la alimentación basada en plantas. No necesariamente, como les digo, es que nos convirtamos en veganos o vegetarianos estrictos, pero sí dar una variedad a nuestra alimentación y que tal vez nos propongamos 1 o 2 veces a la semana no consumir carne roja o no consumir productos de origen animal. Y con eso nosotros podemos ir haciendo este tipo de retos, como les platicaba hace ratito en la aplicación de Good Goal, en donde podemos ir poco a poco cambiando nuestros estilos y entonces mejorando nuestros hábitos, y hasta nuestra salud lo va a agradecer, ¿no? Y bueno, por último, apostar por los productos de temporada, ¿no? Y entonces los productos de temporada se vuelven más asequibles, están más al alcance, son más económicos, ¿no? Vemos los letreros de 3 kilos de mandarina por 50 pesos, ¿no? Y entonces eso
favorece la disponibilidad de alimentos que además contienen nutrimentos especiales de temporada, ¿no? Y bueno, pongo a la naranja y a la mandarina como los ejemplos más claros por la temporada invernal que estamos ya viviendo. Entonces, como profesionales de la salud, como personas, podemos hacer estos pequeños cambios, podemos mejorar nuestra huella ecológica y disminuir el impacto de nuestras actividades en el planeta, ¿no? Y que entonces no todo quede en manos de los políticos y no todo quede en manos de los tomadores de decisiones, porque nosotros como sociedad civil o como profesionales de la salud también tenemos en nuestras manos ese poder de decisión y que de poquito en poquito, ¿no? Si de aquí de los 175 participantes, 5 dicen, bueno, voy a mejorar el consumo local, voy a disminuir el consumo de alimentos importados, etcétera, con eso me quedo, ¿no? ¿Por qué? Porque de a poco en poco vamos sensibilizando y vamos moviendo estas ganas de cuidar al planeta, porque pues es el único que tenemos, entonces no tenemos como otras opciones, ¿no? Y bueno, creo que eso es todo. Este es mi correo. Les dejo el contacto por si alguien quisiera tomar contacto o quieren que les comparta la presentación, alguna liga de las que vimos o alguna información adicional, con todo gusto. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra, y sin duda pues un excelente tema que pues justamente nos incluye a todos, ¿no? Nosotros como profesionales del área de la salud y pues con esta misión que tenemos de dar orientación a nuestros pacientes y pues sin lugar a duda es algo tan importante que nosotros como profesionales de la salud no solamente fijarnos en la salud humana, que también tenemos un gran impacto en la salud ambiental. Daremos algunos minutos por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para la maestra Andrea Viviana. Y pues muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Un gusto poder compartir. Bueno, por el momento muchas felicitaciones, muy entendible el tema, muy interesante. También, bueno, en el chat puse las ligas que fue mencionando la maestra Viviana. También mencionaban si van a estar en algún lado disponible esta conferencia. Bueno, pues los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales. Próximamente estaremos justamente con estas conferencias inaugurando nuestro canal de YouTube de Yakult Tolucasa y en el cual pues las vamos a estar compartiendo. De una vez también comparto contigo, maestra Viviana, y posteriormente les haremos saber cuando ya estén listas sus conferencias y puedan pues también hacer difusión de ellas. Pues me parece que no hay preguntas, solamente felicitaciones y bueno, daremos paso a la lectura del reconocimiento que le entregamos por el momento de manera virtual. Y bueno, Yakult, Distribuidora Tolucasa y Unitec Campus Toluca otorgan el presente reconocimiento a la maestra en Ciencias de la Salud. Aquí voy a hacer una pequeña corrección, maestra en Ciencias de la Salud, Andrea Viviana Castillo, por su valiosa participación en el 14º curso de actualización en nutrición, alimentación y microbiota intestinal por un futuro saludable. Con su ponencia, Impacto de la alimentación en el cambio climático, con fecha 18 de noviembre, año 2021, firma doctora Leticia Sato Hirata, directora general de Distribuidora Tolucasa, y la maestra Elizabeth Jiménez Reyes, directora académica de nutrición de Unitec Campus Toluca. Muchas gracias por esta conferencia. Muchas gracias, licenciada Moni, y gracias a todo el equipo de Yakult por la consideración de mi persona para este evento que año con año realizan. Quedamos a sus órdenes y como siempre un placer compartir con ustedes y bueno, pues que siga siendo un foro enriquecedor y de actualización en nutrición. Muchas gracias a ustedes por ofrecer también estos espacios. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hola,
¿qué tal? Somos Nutrisec, una empresa dedicada a diseñar, producir y distribuir material didáctico de apoyo para brindar orientación nutricional, con la finalidad de ofrecer información para una mejor comprensión acerca de los beneficios que tiene una alimentación saludable en diversas patologías. La gama de los materiales que ofrece Nutrisec son los siguientes. Rotafolios inteligentes, de los siguientes temas: actividad física, hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad, enfermedad renal, dislipidemias y diabetes. Todos estos contienen información acerca de la patología, epidemiología, factores de riesgo y recomendaciones nutricionales. Todos los materiales Nutrisec pueden ser ocupados como pizarrón. Puedes escribir con ellos y también borrar. Tenemos planner mensual en donde puedes escribir todas las estrategias que vas a seguir día con día para tener una mejor alimentación. El plato inteligente, que nos muestra la cantidad y distribución de los grupos de alimentos que debe de seguir un paciente. Tacitas equivalentes, de varios grupos de alimentos como lo son verduras, leguminosas, lácteos, frutas y cereales, en donde puedes mostrarle a tu paciente qué cantidad de alimento debe de consumir a fin de juntar un equivalente. Les agradecemos la invitación y seguimos en contacto por medio de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y recuerden, Nutrisec me nutre.
La salud es el resultado de los hábitos diarios y tu imagen como nutriólogo es el resultado de tu gran trabajo. Una imagen saludable y profesional dice mucho. ¿Sabías que el desarrollo de tu marca personal te permitirá posicionarte y agregar un valor diferenciador a tu trabajo? Hoy estás a un paso de contar con tu imagen profesional y generar más confianza y ventas. Adquiere nuestros paquetes exclusivos para nutriólogos y desarrolla tu marca con nosotros. Visita promo.3hdstudio.mx o escríbenos al 72 23 70 81 50. Crea tu marca saludable con 3HD Studio. Síguenos en nuestras redes sociales.